El Señor le bendiga a todos. Una gran alegría poder estar con ustedes. Veníamos en el camino un poquito preocupados y porque el tránsito no nos dejaba avanzar. Santiago se ha convertido en un tremendo problema en la calle, pero por la gracia de Dios, aquí estamos. Quisiera que tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias porque eres Dios bueno y gracias por permitirnos estar aquí en este momento. En esta hora, Señor, ponemos tu palabra por delante para que tú la prosperes en la vida de todos los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hablar de la gran comisión es sin dudas hablar de lo que es el corazón del cristianismo. Es decir, no podríamos nosotros pensar en algo más importante con relación a la iglesia, con relación a la fe cristiana, que pensar en la gran comisión. Alguien dijo que si una iglesia no cumple la gran comisión, entonces estaría solamente ocupando un espacio, pero no estaría en ningún momento llevando el propósito de Dios a donde se le encomendó llevarlo. Cuando nosotros vemos esta porción que acabó de leer nuestro querido hermano Israel, vemos varias verdades. Pero quisiéramos que pensáramos, antes de entrar a ver el texto en sí, el momento en que se desarrolla esta escena. El Señor había muerto, había resucitado, había vencido todos los obstáculos. El Señor se le aparece a los discípulos. Algunos aún dudaban de lo que estaban viendo, de lo que estaba pasando. Y le hace lo que podríamos llamar el último encargo a los suyos para que llevaran a cabo esta gran misión o gran comisión. Alguien ha dicho que cuando alguien hace el último encargo por su partida, esto nunca debe ser olvidado por aquellos a quienes se le encomendó. Porque sin duda es algo muy trascendental para quien está dando ese encargo. Pues déjeme decirle que aquí el Señor está dando lo que sería sin duda su último encargo. Es una expresión que también la encontramos paralela, Hechos capítulo 1 y versículo 8, donde el Señor, lo que yo llamo, es como si como cuando tú vas a salir y tienes el pie en el auto y está dándole a alguien el último mensaje. Y ahí el Señor le está dando a los discípulos esta misma enseñanza para que la lleven a cabo. Ahora, veamos el pasaje o algunas cosas de este pasaje. Primero, el Señor dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. El Evangelio, a diferencia de otra prédica, es algo de Dios mismo. Cristo, el Dios hecho hombre, llevó a cabo en su propio cuerpo
la obra del evangelio, es decir, la obra de redención. Y entonces, no solamente eso, sino que luego, como dice en el texto que acabamos de citar del libro de Hechos capítulo 1 y versículo 8, le dice a los discípulos que iban a recibir nada más y nada menos que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no es posible. A veces estudiando este asunto me llama la atención como cuando el Señor le dice a los discípulos, váyanse y hasta que llegue el Espíritu Santo no salgan. En otras palabras, el Espíritu Santo es imprescindible para llevar a cabo la obra de Dios aquí en la tierra. Entonces, además de eso, el Señor dice, ustedes pueden contar conmigo, porque a mí toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hermano, qué glorioso es ser un instrumento de Dios llevando a cabo esta misión. Porque no estamos solos. Decía que a diferencia de otras enseñanzas, donde el hombre va por sí mismo, aquí el hombre va, pero es solamente un instrumento, porque Dios mismo está diciendo, yo estoy contigo. Entonces, el Señor dice, toda autoridad. Esto podríamos interpretarlo de dos maneras. Primero, el Señor tiene toda autoridad para enviar a los suyos. Porque nosotros a Él le pertenecemos. Dice en el libro de 1 Corintios capítulo 6 y versículo 19, que nosotros no somos nuestros, que fuimos comprados. ¿Y cuál fue el precio? El precio fue la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. De manera que desde que una persona es convencido por el Espíritu Santo de que es pecador y que Cristo es el único Salvador y Cristo hace morada en él, dejó de ser suyo. Por lo tanto, usted con lo suyo puede ordenar lo que quiera. Así que Él tiene toda autoridad para enviarnos a nosotros a hacer su obra, que es lo mismo que decir su voluntad. Pero también esto implica otra verdad, y es que en nombre de esa autoridad es que nosotros vamos. Es decir, no es lo mismo que a usted lo mande al vecino a hacer algo que lo mande el presidente de la República. Este hombre tiene mucho más autoridad. Entonces, he aquí uno superior a todos los hombres que dice, mi autoridad va con ustedes. Hermanos, por eso es glorioso llevar a cabo la voluntad de Dios, porque podemos contar, como dije hace un momento, con Él. Ahora, mire el mandado, o el recado, o el encargo. Vayan, id. No es menos cierto que cuando uno piensa en esta verdad, muchas veces uno se pregunta, ¿estaremos los cristianos yendo con ese mismo desafío que el Señor quiso que fuéramos? Según las estadísticas, se dice que promediamente un 15% de las iglesias son los que llevan en sus hombros
la responsabilidad de esa iglesia. Pero ahí está todo lo que se hace en todos los aspectos, no solamente aquellos que van a la Gran Comisión. Ahora, la Gran Comisión no es necesario que se haga una campaña. No es necesario que se promueva un gran evento para llevarlo a cabo. La Gran Comisión es una responsabilidad de cada creyente para que la llevemos cada día en nuestras vidas. Porque donde quiera que nos movemos, hay hombres y mujeres sin esperanza. Hay hombres y mujeres sin Dios. Hay una historia que dice que una vez un creyente trabajó por mucho tiempo al junto de una persona no creyente. Pero no solamente eso, sino que esa persona que estaba a su lado era ateo. Y después de 10 años, él oyó decir que ese que estaba a su lado trabajando era cristiano evangélico. Y el ateo le dijo un día, enrostrándole su incapacidad de ser un instrumento transmisor de la gracia de Dios, le dijo, si yo creyera lo que tú dices creer, yo no me detendría. Yo fuera a toda parte anunciándoles, comunicándoles a las gentes la verdad que tú dices creer. Porque si es verdad que hay infierno, como ustedes dicen, decía el ateo, entonces yo haría todo lo posible para que los hombres y las mujeres no fueran al infierno. Yo me imagino que ese hombre no podía recibir un tapón de boca más grande que ese. Porque nosotros, los que hemos sido redimidos, somos los encargados de llevar a cabo esta tarea. Por eso Pablo dice que nosotros somos embajadores en nombre de Dios, rogándole a los hombres que vengan a Dios. Entonces, somos los responsables. Mire, yo me imagino que los ángeles, un ángel haría el trabajo rápidamente y todo el mundo oiría desde el cielo. Pero Dios no quiso que fueran los ángeles. Dios quiso que fueran los redimidos, los beneficiados de la redención. Usted y yo, que estamos salvos por la gracia de Dios, lo que llevemos a otros el mensaje de redención. Y mire qué interesante, dice, id. Esto lo hemos invertido. A veces, y cualquier amigo que está aquí en esta noche, así como le dijeron los hermanos, yo se lo digo también, bienvenidos sean. Pero el trabajo de la iglesia no es traer los amigos a la iglesia. Vuelvo y repito, todos los que están aquí bienvenidos son. Y nosotros queremos que nos visiten en cualquier lugar que haya una asamblea. Pero no es menos cierto que el trabajo de la iglesia es ir afuera en busca de aquellos que están sin esperanza. Alguien dijo o ha dicho que la iglesia debería ser como un cuartel de entrenamiento para que todo el ejército salga a anunciar la redención en Cristo nuestro Salvador. Y algunos me dirían, pero yo no soy tan preparado para eso.
Ustedes saben que no hay que estar preparado más que salvado para hacerlo. Hay una porción que me llama mucho la atención, el capítulo 4 de Juan, donde el Señor tiene un encuentro nada más y nada menos con la mujer samaritana. Y esta mujer, después de ser impactada y salvada por el Señor, ¿qué hizo? Fue a un seminario, recibió una lección especial para ir a predicar. No, esta mujer fue llena del gozo transformador del Señor a llevar el mismo mensaje a sus compueblanos que ella había oído y recibido. Claro está, todo el que pueda prepararse, que lo hagas. Es una bendición prepararse. Pero para comunicar la gracia redentora del Señor, solamente necesitamos ser salvos. Eso sí tiene que alguien que no sea salvo no puede hacerlo. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y la obra redentora se comunica a través de los instrumentos que somos nosotros. Pero el que hace la obra de la salvación es el Espíritu Santo de Dios. Y el que no ha creído en el Señor no tiene el Espíritu. Porque el Espíritu se recibe cuando el pecador se arrepiente. Como dice Efesios 4:30, que fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. De manera que es ir, vayan, busquen, prediquen. Y mire que no nos está mandando el Señor a que convirtamos las gentes. ¿Sabe cuál es la única responsabilidad de los creyentes? Comunicar, decirle a las gentes lo que significa la salvación y quién es el Salvador y lo que hizo el Salvador. Que no crean. No, ese no es asunto nuestro. A veces pienso que Noé duró 120 años construyendo una barca. Sin embargo, al final, ¿cuántos fueron salvos? 8 personas. Así que, de igual manera, nosotros no somos quienes salvamos. Quien salva es Dios, la salvación es de Dios. A nosotros lo que se nos ha mandado es a llevar la palabra a los que no la conocen. Y con eso cumplimos. Ahora, ¿qué más dice el Señor en esta porción? Dice además, hagan discípulos. A veces predicamos y la intención es llenar nuestras iglesias. Y no está mal. Está bien. Y uno se siente hasta animado cuando ve que todo está lleno. Pero el asunto va más allá. Y es que el discípulo es una persona comprometida con su Señor. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo el Señor de un discípulo? Que el que quería ser su discípulo, ¿qué debe hacer? Tomar su cruz cada día. ¿Por un rato? No, por siempre. Entonces el discípulo es una persona comprometida. ¿Qué es lo que nos manda a hacer el Señor? Bueno, nos manda a predicar y nos manda a ser discípulos. Si preguntamos esta noche, nadie me tiene que levantar la mano ni responder, ¿cuántos discípulos habemos aquí? Ojalá que casi la mayoría de los que estamos aquí, todos fuéramos discípulos. Y todos lleváramos la pasión de llevar la gracia redentora a los que no la conocen. La palabra dice, bienaventurado
los que llevan, los pies de los que llevan el evangelio de la paz, las buenas nuevas de salvación. Es una dicha, decía Spurgeon, que ver a alguien venir a la fe era como una mujer alumbrar un hijo. Es decir, la misma emoción que siente una madre cuando da luz, se siente cuando alguien viene a la fe y Dios lo transforma. Hay mucha gente que quiere ver milagros y cosas, pero mire, el milagro más grande es una vida transformada. ¿Cuántas transformaciones hemos visto? Uno de los últimos casos que tuvimos nosotros allá en la iglesia fue un señor que era un loco, empresario de la ciudad, pero un loco, moralmente hablando. Él lo dice a sí mismo. Y este hombre tenía varias mujeres en diferentes puntos de la ciudad. Un día inclusive me preguntó a mí, ¿cuántos años tú tienes de casado? Y creo que en ese entonces tenía más de 30, ahora tengo más de 40. Y entonces él me dijo, ¿y cómo tú puedes estar con una sola mujer? Yo no puedo. Bueno, el tiempo pasó, yo siempre le hablaba, conozco a su esposa de muchísimos años, ella es cristiana, y entonces, cuando vino la pandemia, un día recibo una llamada, y quien me llama es ella, y me dice, hermano Peniche, le estoy llamando, porque fulano quiere estudiar la Biblia. Bueno, muchas veces habíamos hablado, le repito, pero él decía que no podía. Pues yo le dije, no hay problema. Mire, el que me dijo a mí que quiere estudiar la Biblia, yo busco la forma que lo haga. Y yo no le pongo días. Dígame usted el día que quiera. Y arreglamos, como dicen por ahí, las cargas en el camino. Y fuimos, él me dijo, no, ponga usted el día y la hora. Me lo puso más fácil. Comenzamos a ir y este hombre vino a la fe. Y este hombre ha dado un cambio en su vida asombroso. Ahora en su propia casa, él ha hecho un espacio para juntar sus amigos y que vayamos allí. Ahora acaba de preparar un espacio. Cuando veníamos en el camino me dijo, ya lo tengo listo el espacio. Para llamar a sus amigos, invitarles. Y cada sábado estamos teniendo entre 15 y 18 personas no creyentes allí oyendo la palabra de Dios. ¿Usted quiere más transformación de ahí? Ese hombre votó todas las mujeres. Ese hombre se ha reconciliado en su casa. Ese hombre ahora, él habla del Señor y las lágrimas se le salen. Porque el evangelio es poder de Dios para transformar las vidas. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hermano, ese tremendo instrumento es el que nosotros tenemos, el evangelio. Y entonces, para llevárselo a aquellos que no conocen del Señor. Así que hacer discípulos va más allá. Ustedes saben que hay gente que se convierten o nos convertimos. Yo me convertí cuando tenía 17 años. Y a mí nadie me discipuló. Nadie me dijo, aquí venga acá, hermano, vamos a ver este texto bíblico. Nadie. A los 3 meses me bautizaron. Yo quise que me bautizaran. No me querían por tan breve el tiempo. Pero no había nadie. Pero déjenme decirles, eso pasó 50 años atrás.
Pero ¿usted cree que no sigue pasando la misma situación? Que pocas iglesias tienen un programa de discipulado. Hombres y mujeres que de verdad puedan vivir a Cristo diariamente en su vida y puedan transmitir no solamente la palabra, sino su vida a otros. El discipulado conlleva eso. Por eso Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Así que el creyente tiene esa gran responsabilidad. Y déjenme decirle, la gran comisión no es un trabajo, a veces decimos la iglesia, pero poniéndolo más cerca de cada uno de nosotros, la gran comisión es una responsabilidad de cada salvado, cada redimido, cada persona que ha sido beneficiada por la gracia redentora de Cristo. Y a todo el mundo tenemos que predicarle. A veces pensamos que hay algún tipo de persona como que no necesita de Dios, porque lo vemos como aparentemente tan bien. Mire, hay que predicarle a los que están en las escuelas con nosotros. Hay que predicarle a los que trabajan agricultura si están en el campo. Hay que predicarles a los que están en el vecindario, al médico que nos atiende, a todos. Recuerdo que una vez un médico que era mi cardiólogo, nos hicimos muy amigos y un día le invitamos a cenar con nosotros en casa. Y fue muy maravilloso ese momento. Los muchachos tenían un piano, ¿eh? Siempre Dani desde pequeñito está tocando piano. Y él le gustaba la música de piano. Y comenzó a darle al piano, cenamos, bueno, en fin. Un día me tocó ir donde él. Y él me decía, él siempre le decía a la secretaria cuando tenía un problema cualquiera, llámate a Rafael para que ore por tal cosa. Pero un día yo no lo había enfrentado así, como dicen por ahí, de tú a tú. Y él me dice, Rafael, estoy sorprendido con tu familia. Ustedes no parecen dominicanos, ustedes parecen extranjeros. Y lo dejé que se expresara. Y cuando termina le dije, doctor, no creo que somos tan diferentes a las demás familias. Somos prácticamente parecidos. Pero si usted nota alguna diferencia en nosotros, déjeme decirle que la gran diferencia la hace Jesucristo. Cuando Dios transforma el corazón de los hombres y la obra de Cristo opera en la vida de la persona, déjeme decirle, doctor, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y este hombre comenzó a temblar en su sillón. Y hubo un momento que abrió los dos brazos y me dijo, Rafael, detente. Siento que me está convenciendo. Yo era que tenía problemas en el corazón y yo creí que se iba a morir ahí. Me dijo, detente. Mire, de ahí para adelante el hombre me cogió miedo. Nunca más oí una llamada de la secretaria para que orara por nada. Pero le dejamos el mensaje. Nuestra responsabilidad es esa. Y lo más triste fue que un tiempo después, no muy largo, leía el periódico. Él era un doctor muy famoso de la ciudad y además deportista. Y veo una noticia. Ha fallecido el doctor tal. Y eso me chocó de verdad.
Pero miren ustedes, a todo hay que predicarles, a todo hay que anunciarles el mensaje que nosotros tenemos. Así que hay que llevarlo y también hay que hacer discípulos para que esos discípulos se conviertan en multiplicadores. Los hombres no somos eternos. La edad del hombre son 70 años, dice el Salmo 90. Y lo más robusto, 80. Y de ahí para adelante, dice el salmista, que es molestia y trabajo. Entonces nos vamos. Entonces debe haber siempre una renovación continua. Y el discipulado cumple esa función, además de llevar a cabo la misión que Dios ha puesto en la mano de cada uno de nosotros. No sé si a usted le llama la atención, pero a mí me llama la atención saber que un día vamos a presentarnos ante el Señor y que tendremos que responder, dar cuenta de lo que Él puso en nuestras manos. Por eso la parábola de los talentos es tan especial y tiene una imagen de eso, de que así como este hombre repartió los talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero ¿qué pasó luego? El dueño de esos talentos vino a pedir cuenta. Y los que recibieron los talentos tuvieron que responder. Y no les voy a decir toda la historia porque ustedes la saben, pero lo que me llama la atención es que hubo que responder. Usted y yo tendremos que responder de lo que Dios ha hecho. Y Dios ha hecho todo. Nos ha salvado por su gracia. Nos ha dado dones. Cada creyente tiene al menos un don. Y entonces, para que hagamos la obra de Dios con eficiencia, cada creyente debe empeñarse en conocer cuál es el don. Y mire que todo lo que Dios nos ha dado tiene como objetivo preparar al hombre y a la mujer para que vaya y haga su obra. Ese es el propósito. Por eso los dones no son dados para beneficios personales, sino que le he dado, dice la Biblia, a la iglesia. De manera que nosotros entonces, recibiendo todo de parte de Dios, somos tremendamente responsables. No para ser salvos, no vamos a dar cuenta para que se nos salve o se nos condene. No, el tribunal de Cristo va a ser un espacio donde los creyentes que obraron glorificando a Dios en sus actos, en su vida, recibirán recompensa. Y aquellos que no hicieron nada, dice Pablo, capítulo 3 de 1 Corintios, serán salvos así como por el fuego. Es decir, la salvación es un regalo de Dios y no tenemos nosotros que hacer nada para añadirle la salvación. Pero a los salvados se le ha encomendado tareas. Por eso cuando Pablo escribe en los Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9, habla de que la salvación es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe, sino por la fe. Y la fe es Dios que la da. La salvación es de Dios, Él es que la da. Pero dice el versículo 10 que Dios ha preparado las buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Es decir, no obramos para ser salvos, pero debemos obrar porque somos salvos. Así que tengamos eso muy presente. Ahora, luego el Señor da una serie de instrucciones. Señores, yo no sé hasta qué hora es. Ya se me cumplió. Ya se fue. Bueno, pues voy a terminar. Miren, hermanos y amigos, el gran propósito de Dios es que los hombres oigan
de su gracia, de su evangelio. Tan así es que cuando Juan contempló esa gran verdad, dijo aquella frase que todos conocemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pablo dice, Romanos 5:8, dice: en esto consiste el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué estoy diciendo? Todo esto que acabo de decir y lo que podría seguir diciendo en esta noche tiene un solo propósito: la salvación de los hombres y las mujeres. Si en este lugar hay alguna persona que no conoce al Señor, en esta noche sería un momento especial para tu vida. Sí, entendiendo, número uno, que eres pecador o pecadora. Es lo primero que tenemos que entender. Que hemos ofendido al Dios santo y perfecto. Que hemos hecho lo malo ante sus ojos. Y en segundo lugar, entender y estar totalmente convencido de que Cristo, su obra redentora, es el único remedio para el perdón de mis pecados. Y si entendiendo esas dos cosas, confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y no queda pendiente ni un solo pecado. En el libro de Hebreos capítulo 10 y versículo 17, Dios dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es decir, Dios no es como el hombre. El hombre perdona, pero fácilmente recuerda. Dios nos perdona y nunca más se acuerda de nuestros pecados. Ojalá que en esta noche alguno de los amigos que está aquí pueda abrir su corazón al Señor y entender que todo esto lo está haciendo el Señor nada más y nada menos que por ti, que necesitas salvación. Que Dios les bendiga.